Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, señores? Bueno, buenas tardes hasta ahora. Un gusto. Servidor Carlos Chinchilla, para mí es un placer estar con ustedes esta noche y aquí con unos, eh, vamos a ver, yo creo que sí nos estamos viendo porque me daba un error a la hora de comenzar a transmitir y todo. Entonces, em, y ahora me doy cuenta que sí, sí estamos al aire. Con este problemilla de Facebook y todo, me estaba dando un error con las actualizaciones, pero ya estamos por acá. Entonces, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá una vez más hoy, un poquito más temprano, porque nuestro charlista se encuentra en Panamá con una hora de diferencia, 7:30 allá. Así que un placer, hoy les traemos una charla bastante interesante de, de uso más que todo de escáner, de pruebas activas y bidireccionales, este tema de bidirección que se ha hecho famoso, que ahora con todos los equipos hemos tenido que estar viendo si lo tienen o no lo tienen, para que nos vayamos actualizando y vayamos conociendo más. Así que para mí es un gusto, es en serio un placer presentarles al tocayo, a don Carlos, de parte de la empresa Autodiac desde Panamá. Así que Carlos, bienvenido una vez más aquí aunque estemos largo, pero un caluroso abrazo desde Costa Rica, porque en este momento estamos una temperatura como la de ustedes allá en Panamá. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches y bueno, como siempre, gracias por la oportunidad, acá entonces el espacio que nos dan. Y bueno, sí, hoy traemos un tema bastante interesante, que hoy en día pues prácticamente escáner que no tenga esta función, prácticamente es un escáner que no se le saca provecho. Y es más que todo el tema de las pruebas bidireccionales, pruebas activas o códigos bidireccionales, como le llaman algunos. En fin, una función que si bien no es nueva en los escáneres, ya realmente anteriormente los equipos más avanzados eran los que contaban con esta función. Hoy en día un buen diagnóstico, por decir así, requiere obviamente utilizar esta técnica porque es infalible al momento de que nosotros detectemos un fallo. De hecho, como lo dices, hay muchos equipos en el mercado. Me acuerdo que antes no era tan común que los equipos tuvieran estas funciones, ya ahora es indispensable. Y antes era como un equipo de alta gama, ya ahora tenemos equipos de todo tipo. Más bien, el que llegue a vender y ofrecer un equipo que no tenga pruebas activas o direccionales está fuera. O sea, ya es una estafa. Sí, Pero exacto. esa es la idea, y como lo dices vos, en este momento, no tener un equipo con estas funciones, con los diagnósticos que tenemos que hacer, es una pérdida de recursos. Así que para darte ya el paso, Carlos, un saludo a Raquel Santana, qué bonito tener la presencia femenina en este tipo de charlas. A don Alan Vindas, un abrazo. A Javier Gutiérrez, fiel seguidor desde allá en Batán, desde Limón, a Carlos Gómez aquí en Virricito, Tocayo, a Albert Chévez y José Arce y todos los que se nos están conectando y nos están saludando. Así que, Carlos, no, no, y desde Desamparados para el Mundo. Don Norberto, qué gusto, tempranito, yo sé que cerró el taller y todo, qué gusto tenerlo por acá, yo sé que estos temas para usted son bastante enriquecedores y su conocimiento también muchas veces nos sirve a nosotros. Así que, Carlos, sin más, yo me quedo aquí, espero cualquier duda, cualquier consulta que tengan los compañeros que nos están viendo, pueden irla poniendo en el chat y yo voy ahí medio interrumpirte si lo viera necesario. Así que, todos tuyos. Ok, ok, para los compañeros que se van conectando, buenas noches. Algunos quizás ya me conocen, otros no. Pues en este caso yo soy Carlos, encargado de lo que es el soporte técnico de Autodiac. Y el día de hoy pues traemos el tema de pruebas activas o bidireccionales con escáner automotriz. Este es un tema que seguro va a ser bastante interesante, sobre todo a los compañeros que están full, por decir así, trabajando en diagnóstico y con equipos. Primero vamos a hablar de lo que es el concepto de pruebas activas. Esto porque quizás algunos lo conocen como pruebas activas, otros como pruebas bidireccionales, códigos bidireccionales, funciones bidireccionales. Hay diferentes términos para referirse a ellas, pero en lo cierto el concepto es más que todo una función en donde nosotros, a través de una herramienta que pueda acceder a lo que es el sistema, el código de la computadora del auto, la EQ,
podemos ejecutar una orden que está programada para funcionar en determinado comando. Es decir, en una computadora tenemos obviamente pues procedimientos que van programados como la inyección, sincronización del árbol de levas, vehículos que tienen funciones como turbos con válvulas variables, diferentes sistemas que tienen funciones o están programados para un determinado momento o una condición en donde lo requieren. Sin embargo, dado que la forma de programación de una EQ de motor es de un proceso similar, digamos, por ejemplo, a la codificación que hacemos en un software de computadora, algunos, por ejemplo, en codificación más, por ejemplo, C++, esto permite que un equipo con la capacidad de leer ese código, de acceder a esa programación, pueda ahora ejecutar esos comandos, por decir así, a voluntad de quien controla el equipo. Por palabras simples, obviamente, activar una función o desactivarla con el escáner sin necesidad de que una condición esté presente. Esto es una función que en este caso para la automotriz es muy importante y hoy en día es muy vital porque lo que permite es que nosotros como técnicos podamos hacer una prueba en un sistema que particularmente es posible que en el auto no funcione porque no se haga una serie de condiciones o porque en efecto hay algún componente o alguna programación o codificación que no esté correcta. Entonces, para tomarlo en cuenta, cada vez que nosotros hablamos en palabras sencillas como vemos en la imagen, el escáner le va a dar una orden, que en este caso, como vemos, es el ventilador, en donde nosotros podemos encenderlo o apagarlo a voluntad. Muchas veces, pues en los vehículos pesados sabemos que hay un botón que tiene la opción de auto fan, que lo podemos activar manualmente o que automáticamente se active cuando el sensor ST le indica a la EQ que hay alta temperatura en el refrigerante. Sin embargo, en los vehículos más pequeños o incluso ya vehículos pesados modernos, esta función es exclusiva de la EQ, es decir, la EQ no tiene un botón para que manualmente el conductor opere el ventilador, sino que en este caso, cuando la computadora detecta que el sensor de temperatura de refrigerante indica que hay alta temperatura en el circuito, lo que hace es que obviamente activa el abanico fan y si no lo necesita, lo apaga. Sucede que muchas veces podemos encontrar casos en donde el abanico no enciende y nosotros podemos, si bien, digamos, leer códigos de fallas, podemos de repente encender el auto y dejar que se caliente para ver si funciona o no. Muchas veces, quizás dentro del diagnóstico no logramos en este caso detectar la falla, porque es posible que el código de falla no esté relacionado con el abanico o con este actuador, porque muchas veces es solamente un circuito eléctrico, o puede que en este caso el fallo no sea ocasionado por un tema tan sencillo como, digamos, en efecto, un fallo de temperatura. Entonces aquí la prueba bidireccional es que nos permite a nosotros activar o desactivar el ventilador fan y así confirmar si ese componente, ese actuador funciona. Por algo se llaman pruebas activas, porque básicamente lo que buscamos es nosotros encender ese componente para verificar si en efecto funciona o no. Ahora, detrás de todo esto, obviamente, pues hay una ingeniería bastante impresionante en cuanto a cómo en este caso se programa una computadora, un auto y cómo, claro, funciona el escáner. Para poder entender en este caso ese punto, tenemos que tomar en cuenta que el escáner es capaz de hablar el lenguaje del diagnóstico automotriz, por lo general el OBD2, ya sea en la red CAN, 1850 o cualquier otro protocolo que maneje el auto. Pero no solamente hasta ese punto. Aquí en este caso, para los compañeros que de repente han visto un poquito más de la codificación, cómo en este caso se compila, se programan en computadoras softwares, hay en este caso ciertos comandos de entradas que uno le coloca a una página de escritura para que entonces cuando nosotros trasladamos a eso una interfaz, esta se pueda ejecutar de la manera como nosotros la codificamos, programamos. El escáner exactamente funciona de la misma manera, se desarrolla de tal forma de que es como si en este caso estuviera conectada a la misma EQ y estuviera la propia EQ detectando la temperatura del motor. Sin embargo, como no están las condiciones creadas, el escáner aún así le indica al abanico, por ejemplo, en este caso, como vemos en la imagen, encender. De esta manera vamos a tener, por decir así, tres puntos objetivos cuando hacemos las pruebas activas. Primero, que en efecto el escáner va a ser capaz, si tiene las pruebas activas o bidireccionales, va a ser capaz de hacer funcionar el componente o activar el sistema. Vamos a poder determinar si el fallo es el actuador, que en este caso es el componente que queremos activar o desactivar, y también podemos determinar si hay un fallo de codificación o un fallo que puede ser creado por otro tipo de condiciones. Que esto es más que todo un tercer resultado que por lo general, incluso en algunos casos, no tenemos códigos de fallas, pero puede de todas maneras replicarse. Un punto aquí interesante es que las pruebas activas funcionan más que todo porque muchas veces estamos diagnosticando, podemos de repente encontrar que en un vehículo quizás se da una cierta condición, no solamente con el ejemplo que tenemos en imagen, sino que se puede dar una condición que, por ejemplo, el cierre central no funciona, revisamos el control y la batería en este caso está buena,
probamos la frecuencia y nos da frecuencia, pero aún así el vehículo sigue con el inconveniente. Entonces, una prueba activa nos permite a nosotros determinar, porque muchas veces puede que sí, el componente, por ejemplo, el ventilador, yo lo puedo desconectar del plug del auto y puedo ponerle 12 voltios directo y él puede encender. Pero sucede que puede que el fallo no sea en este caso el abanico que esté dañado, sino que puede que sea el sensor ST, puede que sea un parámetro de la ECU que en este caso no está detectando como tal que se esté elevando la temperatura en el motor. Y esto puede crear una serie de condiciones en donde incluso hasta la persona quizás más detallista en cuanto a los diagnósticos, sin tener en este caso, digamos que las herramientas correctas, puede que en este caso, como decimos acá, se rompa la cabeza tratando de descubrir la falla y algo como simplemente una prueba activa o bidireccional nos puede salvar en estos casos. Entonces, para tomar este contexto, la prueba activa actúa básicamente sobre el sistema. Aquí hay que tomar en cuenta que las pruebas activas se hacen sobre actuadores, no sobre sensores, ya que si vamos a la regla automotriz, en los sistemas por así decir, diagnóstico que tiene el vehículo, están el lado de los actuadores, que son en este caso los que ejecutan o los que realizan una función que tienen programada en ECU, y los sensores, que son los que monitorean los parámetros, el entorno en donde están funcionando, para que de acuerdo al cambio de ese entorno se pueda activar un componente que en este caso, pues ya sea el ventilador para lo que es refrescar la temperatura del radiador, podemos hablar del inyector en donde en este caso tiene una sincronización que cuando el pistón está o la carrera del pistón en el cilindro está en punto de explosión, obviamente pues va a inyectar el combustible en el punto más adecuado para los diésel o en el caso de los vehículos que son de gasolina o inyección indirecta, va en este caso a abrir justamente en el momento en que la mezcla se requiere como más adecuada. Ahora entonces, tomando en cuenta que básicamente es lo que nosotros vemos, o por decir así, hablamos cuando estamos trabajando en una prueba activa, es básicamente buscar que la EQ nos indique a través del escáner qué es lo que está sucediendo, si es un error de condiciones, si el componente funciona o no funciona, o bien en este caso, el más común, que en este caso sea el actuador el que está desconectado, defectuoso o dañado. Sin embargo, podemos hablar en este caso, por decir así, que la orden que se ejecuta, por decir así, a voluntad de nosotros con el escáner, hay que tomar en cuenta que hay algunas series de resultados y procedimientos que se deben realizar para que la prueba sea efectiva. Si bien el escáner puede tener su función como tal avanzada, esto no quiere decir que indiscutiblemente en cualquier componente que yo active o que intente probar, él va a funcionar. Al nosotros entonces empezar o intentar ejecutar una prueba, tenemos que tomar en cuenta que podemos encontrar dos resultados importantes. Uno, que el sistema se activa o se desactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente la función, bueno, en el caso tal de que sí esté trabajando el componente autor que queremos probar, si funciona o no funciona. O bien en este caso, que se genere un error por un fallo en el sistema o bien un error por condiciones incorrectas. Así es que aquí, por decir así, tenemos que tomar en cuenta muy importante el segundo punto. Porque en este caso vamos a mencionar un tercer resultado. Muchas veces cuando ejecutamos la prueba y la prueba en el escáner nos indica que está completa, es decir, está en curso, no quiere decir que el actuador vaya a funcionar. Recuerden que en este caso los sistemas automotrices y la tecnología que se implementa en los autos puede variar de una marca a otra. Esto porque va de la mano con el costo y desarrollo del vehículo. Por ejemplo, vamos a poner una comparativa muy sencilla. Eh, por ejemplo, vamos a poner los vehículos, digamos que de hace unos 10, 15 años atrás. Por lo general, estos vehículos tenían una o dos velocidades en el ventilador fan. Una que era la que normalmente refrescaba el radiador cuando había alta temperatura en el sistema de circuito de refrigerante y otra para cuando encendíamos el aire acondicionado. Básicamente eran dos canales de funciones que tenía el ventilador fan, no había más. Hay vehículos que sí ya estaban equipando tres o hasta cuatro velocidades, pero por lo general eran dos. Sin embargo, muchos vehículos actuales manejan dos o tres velocidades. Y esto porque sabemos que ya los vehículos se están equipando con sistemas de aire acondicionados, que van a estar en este caso en entornos en donde por lo general si estamos en un clima muy cálido, como en Costa Rica o Panamá, por ejemplo, lugares tropicales, es más común encender el aire acondicionado y esto hará que el ventilador siempre esté funcionando. Y esto puede crear una condición indirecta en el vehículo, que es que básicamente vamos a acostumbrar a que el vehículo siempre mantenga esa temperatura y por ende entonces, si este es el caso, el vehículo va a crear una condición de, en este caso, memoria adaptativa, en donde siempre, sí o sí, aunque la temperatura sea aceptable para el motor, si en este caso se apaga el abanico y la temperatura del refrigerante de 90 grados sube a 95 grados, el vehículo puede considerar esto como un fallo. Y por lo tanto, entonces, el vehículo va a equipar sistemas en donde cuando requiere de verdad
enfriar el líquido refrigerante, entonces enciende dos o tres velocidades más de las que ya puede equipar un sistema mucho más básico. Así es que aquí es donde nosotros, cuando vamos a ejecutar una prueba, podemos hablar de un tercer resultado. En este caso es donde el componente no funciona exactamente y no quiere decir que la EQ nos indique un fallo como tal. Ahora, tomando esto en cuenta, nosotros tenemos que también, por decir así, aprender del propio vehículo, ya que, por ejemplo, así como vemos que hay diferentes sistemas y diferentes formas de operación en un vehículo, también tenemos que tomar en cuenta la razón del equipamiento. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del sistema, digamos, por decir así, más típico que nosotros podemos encontrar es un vehículo, digamos, actual, el cierre central, el cierre de puertas. Muchas veces el vehículo en efecto tiene un cierre central, pero funciona en este caso de manera mecánica, es decir, que sí o sí tenemos un botón o bien tenemos una perilla que obviamente va a bloquear el sistema. Pero en otros casos tenemos vehículos que el cierre central funciona a través de frecuencias con un control. Esto ya nos da entonces como tal una variante del sistema de cierre central del auto que la tecnología que se implementa en algunos casos va a requerir obviamente un poco más de trabajo, un poco más de tecnología, por ejemplo, para añadir sistemas como la antena de frecuencia, un módulo VCM que tenga programas de control, entre otras cosas, y un vehículo que pues tiene un cierre central básico que solamente es de manera mecánica, ya sea a través de la llave en la cerradura o con un botón en la propia puerta de control. Ya entonces es un sistema que es mucho más básico, por decir, no más primitivo, pero sí mucho más simple de revisar, pero que esto nos puede en este caso dar un resultado totalmente distinto. Aquí entonces vamos a hablar de los tipos de pruebas que podemos encontrar. Recuerden que ya hablamos de en qué sistemas lo podemos encontrar. Ahora tenemos que hablar de qué tipos de pruebas podemos nosotros desarrollar. Y esto porque, si bien vamos a tener diferentes funciones en un motor, por ejemplo, o en un cierre central, o en un BCM, o por ejemplo en un sistema de luces, lo que en este caso dictamina las pruebas activas que podemos realizar va a ser en este caso lo que está programado básicamente en AEQ y claro lo que en este caso sean valores, por decir así, de operación estándar en un vehículo, por decir así, sistemas que el vehículo sí o sí debe equipar de manera básica. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso un pantallazo, algunos ejemplos en motor, para este caso un Toyota. Y como vemos en motor aquí tenemos pruebas activas como control de volumen de inyección, tenemos en este caso lo que es ventilador de refrigeración electrónico, tenemos el relé de corte o de, en este caso de switch de ignición, tenemos también el arranque del motor, tenemos corte de combustible cilindros. Ahora, este es un motor en este caso para este vehículo que estamos trabajando, que es un Toyota, es un motor muy conocido aquí en América, el 1NZ, y es un motor que por ejemplo, sistemas que son en este caso, digamos, más comunes en motores más modernos como 2NR, podemos hablar en este caso de Nissan HR13, entre otros, que tenemos sistemas como doble árbol de levas, tenemos en este caso inyección estratificada y otras cosas. Vamos a encontrar que obviamente estas funciones muchas veces no se van a desarrollar de la misma manera. Pero esto es porque básicamente las que tenemos aquí al menos en este pantallazo son las funciones, por decir así, que tiene programado este motor para su operación típica. Por ejemplo, control de volumen de inyección. Este vehículo como tal no tiene una inyección, digamos, que estratificada por diferentes tipos de mapa de inyección. El vehículo carga un solo mapa de inyección que este va a funcionar de acuerdo a las condiciones que valores como revoluciones, temperatura de escape, claro, temperatura de refrigerante, entre otros parámetros, van en este caso a indicarle al sistema. Pero por ejemplo, yo puedo tener un vehículo que conocemos sistemas muy comunes como por ejemplo el VTEC, el Maybach o el BBL de Nissan, que son sistemas que en este caso, claro, este motor muchas veces va a equipar el BBTI de Toyota, pero que cuando nosotros nos vamos al desarrollo tecnológico del motor, puede que, por ejemplo, el sistema VTEC actual de Honda, encontremos que no solamente va a enfatizar en la apertura del árbol de levas, sino que también nos puede a nosotros dar una mejor economía y eficiencia de combustible porque va a ajustar también la cantidad de combustible que se va a inyectar de acuerdo a la condición. Esto no quiere decir que en el caso de Toyota, el inyector a diferentes revoluciones va a inyectar lo mismo, simplemente que la estrategia de inyección va a ser más básica que por ejemplo en el caso de un motor más moderno que incluso como prioriza la inyección de combustible, muchos vehículos cuando se combinan las cajas CVT van a tener también en este caso que de acuerdo a la marcha que tiene el vehículo, valores también como fuerza G, velocidad o torque, pueden en este caso incluso apagar la inyección parcialmente o claro, conocemos vehículos que incluso podemos desactivar dos cilindros, apagar la inyección en dos cilindros para operar. Entonces aquí es donde pues, podemos nosotros determinar las pruebas activas que presentan. Por acá entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Yo por acá en este caso pues
tengo como tal la opción de poder hacer algunas pruebas y vamos a hacer en particular algunas pruebas con este vehículo. El objetivo aquí más que todo va a ser que nosotros veamos de primera mano, claro, en el escáner cómo se realiza. Y esto porque sé que muchos compañeros entienden este caso y quizás han desarrollado pruebas activas con el vehículo, pero es muy posible que en este caso no comprendan el fundamento que tiene la prueba. Así que bueno, vamos a transmitir la pantalla por acá con el escáner. Una observación por aquí, recuerden que en este caso estamos trabajando con un vehículo muy particular o muy específico, por lo tanto, si de repente esta misma prueba ustedes la quieren ejecutar en otro vehículo, ya obviamente vamos a tomar en cuenta que puede variar la operación. ¿Y en qué sentido? Que en este caso es lo más probable que no se replique o desarrolle de la misma manera. Vamos entonces por acá a colocar la información. En un momento. Ok. Entonces, en lo que cargamos el video aquí, vamos a esperar a que cargue el video. Como les comentaba, el vehículo que estamos trabajando, pues es un vehículo en particular y hay que tomar en cuenta entonces la aplicación o lo que es el desarrollo de esta función. Ok, aquí está. Aquí tenemos entonces la prueba, vamos a ampliar un poco por acá, ya tenemos el escáner conectado. Vamos entonces a ingresar directamente por aquí al módulo de carrocería. Aquí obviamente pues el escáner nos indica cómo es la operación del módulo. Vamos a las pruebas activas y en este caso vamos a trabajar con el cierre central. Aquí dentro de las pruebas activas vamos a encontrar diferentes. Yo lo voy a hacer aquí porque es una prueba bastante sencilla y de hecho incluso hablamos de un ejemplo. Vamos al cierre de las puertas y como vemos la función bloquea desbloquea las puertas para ver si el cierre central funciona. Yo por personal selecciono todos los datos, pero igual pueden seleccionar personalizado. Hay equipos que incluso permiten hacerlo de forma directa. Ahí vamos a cargar la conexión. Y como ven importante, el equipo nos da el estatus. Ahí está el cierre central. Y como vemos, al momento de yo activar o desactivar la función, acá vamos a darle nuevamente bloqueo. Como ven, está bloqueado. Yo en este caso le doy desbloquear. Con el escáner, como ven, sin tocar el control, puedo en este caso desarrollar la prueba y esto me puede confirmar a mí, en efecto, si el sistema funciona o no. Ahora, de vuelta entonces acá, como ya vimos en la prueba, nosotros podemos activar o desactivar el sistema a voluntad. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Lo primero, ya tenemos un resultado. Aquí con esto, supongamos que el vehículo pues tiene un problema con el cierre central, el control no activa el cierre, si nosotros colocamos la llave en la cerradura tampoco funciona el cierre. Entonces, ¿qué es lo que aquí vamos a tomar en cuenta? Que al momento de ejecutar la prueba activa, el resultado va a determinar qué es lo que puede estar fallando. Aquí en este caso, como vimos, el cierre central sí funciona. Tenemos la condición de que la llave no bloquea la puerta, pero cuando yo con el escáner activo el cierre central, esta sí funciona. Fácilmente con esto ya yo puedo de salida determinar que al menos en el vehículo, en la propia ejecución de la prueba, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué puede resultar aquí? Tengo dos otras opciones. Una, o que esta va a ser quizás la más fácil poder de revisar, que mi llave en este caso no tenga pila para poder hacer funcionar el remoto, y aquí bastaría solamente con verificar la pila, colocar una pila nueva y hacer la prueba. O dos, que en este caso mi transmisor o mi receptor de la llave no funcione. En el caso de que sea el transmisor de la llave, vamos a poder hacer una simple prueba en donde nosotros con algún equipo que pruebe frecuencias de llaves o frecuencias, al pulsar un botón, el botón en este caso, pues bloqueo, desbloqueo o cualquier otro botón que tenga la llave, si no nos emite frecuencia, ya entonces tenemos como tal una evidencia clara de por qué con el cierre central en la prueba activa sí puedo bloquear las puertas, pero con la llave no. Ahora, si la llave me emite frecuencia, pero el vehículo como tal aún así no activa el cierre y aquí en la prueba activa yo tengo como tal confirmada la prueba, esto quiere decir ahora otra condición, que en este caso el sistema funciona, pero que el receptor de frecuencias del vehículo es el que quizás no esté trabajando, ya sea porque está desconectado, de repente un fusible que le alimenta corriente no está funcionando, está quemado, o en el último peor de los casos que este componente, la antena receptor, es la que está dañada. Este pues quizás es el caso menos común que se vaya a encontrar, sí pueden haber casos, pero como tal, con la prueba activa, ya aquí yo puedo descartar de forma fácil al menos cualquier inconveniente que yo, digamos, pueda en este caso detectar o quiera en este caso pensar que tiene el sistema programado codificado como tal. Ahora, esta es una prueba en particular, les comenté en particular en este sistema porque no todos los vehículos funcionan igual. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, vehículos que con llave inteligente, por lo general, al tener un encendido por botón, automáticamente si la llave está descargada, yo no puedo encender el auto al presionar el botón,
a menos que la llave esté en el lector de llaves o cerca del botón de encendido. Y esto obviamente ya nos da a nosotros otro tipo de operación o digamos que otro resultado al momento de ejecutar una prueba activa. Y esta sí que es importante porque al momento que nosotros estamos como tal determinando, ejecutando una prueba activa de esta forma, lo que nosotros necesitamos en particular es tomar en cuenta todas las variantes que pueden suceder en el sistema. Aquí, por ejemplo, en esta prueba que nosotros desarrollamos, ya vimos que puede ser que la llave no funciona porque no tiene batería o que el receptor o transmisor de frecuencias del auto y la llave no funcionan. Pero ya de parte del auto sabemos que sí funciona porque ejecutamos la prueba desde el propio EQ-BCM y esta acepta el comando y envía la orden para que entonces bloqueemos las puertas. Es básicamente un plus que podemos realizar. Recuerden que en este caso también las pruebas van a ir de la mano de lo que nosotros queremos detectar. Porque, por ejemplo, regresamos aquí a la diapositiva y vemos, por ejemplo, si yo tengo control de volumen de inyección y tengo corte de combustible de cilindros. Si bien ambos están relacionados porque tienen que hablar o tienen que ver con la inyección del vehículo, la diferencia está en que mientras que en el control del volumen de inyección yo puedo, en este caso, ajustar, probar el caudal de combustible como prueba activa, en la otra prueba, puedo en este caso desactivar o apagar los inyectores para yo entonces cerciorarme si en efecto funciona o no. Esto entonces nos da también dos perspectivas totalmente diferentes. Una, en donde yo, por ejemplo, tengo un código de falla de inyector, pero necesito saber si en efecto es porque el inyector funciona o no, o porque si en este caso tengo un error de EQ. Acá siempre pues me gusta mencionar algunos ejemplos cotidianos porque realmente somos mecánicos y la idea es, si bien estamos pruebas activas, también nosotros, por decir así, siempre retroalimentándonos con información. Y un ejemplo muy común, por ejemplo, acá tenemos lo que viene siendo provisión de combustible en ralenti, también tenemos en este caso velocidad y cerrado de lo que es el sistema de las válvulas variables, entre otras. Una prueba muy común o un caso muy común que en este caso, que pues disculpe la redundancia, pero es que algo que es muy común aquí cotidiano, por ejemplo en Panamá y quizás en Costa Rica. En algunos vehículos la ECU, la electrónica, tiende a ser un poco mala, que ciertos componentes como resistencias, condensadores, o bien la pista de la electrónica de la EQ se daña, se quema, y hace que entonces ciertas funciones dejen de trabajar. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que se queme un condensador o de repente una resistencia que tengas o que esté en el circuito de un coil de ignición, de un coil de bujía, o de repente a la señal del sensor de temperatura de motor. Y esto nos crea una condición en donde, por ejemplo, la eco está funcionando, el componente, si yo en este caso lo pruebo en otro vehículo o lo pruebo directamente con un equipo que tenga prueba de actuador, voy a poder en este caso en banco darle corriente y encenderlo o apagarlo, pero que el vehículo no la ejecuta. Y entonces aquí donde las pruebas activas también nos pueden apoyar. Hablamos ahora del tercer resultado, que en este caso cuando tanto la EQ como el actuador funcionan, pero el comando no se está ejecutando o no está aplicándose la función como tal, es porque ya hay entonces otro daño que puede estar dentro de lo que es el circuito del componente, pero que no necesariamente va a ser el componente, que puede estar ya más a nivel electrónico. Aquí, por ejemplo, el más común, uno que a mí me gusta mucho mencionar, aquí en Panamá, por ejemplo, lo que es vehículos de algunas marcas bastante populares, bueno, en este caso, pues quizás no los voy a mencionar por algún tema en particular, pues, pero es muy común que, por ejemplo, en las cajas CVT, lo que hace el vehículo luego de que la computadora, la EQ se daña, es que la transmisión queda neutralizada en D. No puedo cambiar, por ejemplo, a primera o ponerlo en modo Sport. Y esto realmente muchas veces he visto casos en donde quizás el técnico, el mecánico, la persona que está haciendo la revisión, el diagnóstico del auto, por desconocimiento del tema y claro también por no contar con un equipo con capacidades, piensa que obviamente como hay un código de falla en particular, este puede ser el fallo. Y yo como siempre lo digo, muchas veces nosotros sí tenemos el código de falla, el escáner nos ayuda infaliblemente para detectar información, pero nosotros también como técnicos, como mecánicos, tenemos que tomar siempre todas las variantes que pueden suceder. Y aquí en particular, el más común es que obviamente que nos indica que hay un fallo de un solenoide de la caja. Las personas comunes o quizás que no se han documentado el tema, o que de repente no hacen una prueba más exhaustiva, lo que hacen es, ok, vamos a bajar la transmisión, cambiamos el solenoide y listo, ya con esto se resuelve. Y sucede que luego de hacer todo el trabajo, bajar la transmisión, comprar el solenoide, colocarlo y volver a subir la transmisión al auto, cuando abre ignición y hacen la prueba de conducción del auto, sucede el mismo inconveniente.
Acá en este caso ya está muy documentado este tema y lo que sucede es que básicamente se queman algunas resistencias de la computadora motor y esto hace que se inhabilite ese circuito de la EQ. Pero con una prueba activa se puede ejecutar muy rápidamente y esto básicamente es ingresar a la transmisión automática, ejecutar la prueba activa de cambio de marcha solenoides. El equipo obviamente nos va a dar las indicaciones. Y un punto aquí obviamente es que al momento de, por ejemplo, yo seleccionar que el solenoide va a pasar o que la transmisión en sí va a pasar de primera marcha a segunda marcha o a neutralizarla o a neutral, yo con el escáner puedo ejecutar el comando, porque recuerde que la consola, la transmisión donde va la palanca, pues solamente es el selector, pero la EQ es la que en este caso realiza las órdenes que nosotros típicamente hacemos con el selector de cambios. Entonces, al momento de ejecutar la prueba, si en el equipo nos indica entonces que hay un error de comunicación o un error inesperado al momento de desarrollarla, aún con las pruebas con todos los parámetros listos o correctos para desarrollarla, esto ya infaliblemente nos va a dar un detalle en donde en efecto no es el componente, sino que es obviamente un problema con la propia unidad de control, que pues en el caso que yo les mostré de ejemplo, va a ser un detalle directamente con la propia electrónica. Ahora entonces, pues vamos a hablar de lo que vienen siendo los puntos de preparación en cuanto a realizar una prueba activa. Antes de pasar por acá, no sé, don Carlos, si hay alguna prueba que tengan una pregunta que tengan algunos de los compañeros hasta este punto. Nos dice don Norberto que, por ejemplo, en el tema o en el caso de los cierres centrales, si el fusible está quemado, siempre el escáner puede activarlo. Aquí en este caso vamos a tomar en cuenta una preparación para una prueba activa. Y esa pregunta es muy interesante porque, como les comentaba, vamos a tener diferentes resultados de acuerdo a la prueba que realicemos. Y, por ejemplo, vamos a suponer que el típico sistema, pues, en donde nosotros estamos ejecutando la prueba, como vemos el imagen aquí en pantalla, tenemos en este caso, vamos a cargarla por aquí. Aquí, como vemos, el equipo nos está dando todas las recomendaciones para hacer la prueba. Y aquí en particular, un punto siempre a tomar en cuenta es el estatus de la prueba. En este caso, como vemos, el controlador del ventilador, en este caso el refrigerador o lo que viene siendo en este caso el circuito del coolant del auto, nos indica que está apagado. Si yo tengo un fusible quemado, pero yo ejecuto la orden, en el escáner es muy probable que me indique que se ejecute la orden, que esté encendido, pero el componente no va a encender. ¿Y esto por qué? Porque obviamente yo le estoy ejecutando la orden a la unidad de control, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, en la caja de fusibles, luego de que yo, por ejemplo, le indico el orden, ok, mándale 5 voltios al abanico o mándale 12 voltios al abanico, que el fusible que controla ese circuito hacia el abanico, en este caso, vaya a trabajar. Si el fusible está quemado, lógicamente vamos a encontrar que la prueba se ejecuta, pero obviamente el abanico no enciende. Es aquí entonces en donde yo siempre recomiendo que nosotros como técnicos, si bien la prueba activa nos ayuda para descartar muchas de los inconvenientes que podemos encontrar, no debemos quedarnos solo en esto. Vamos a arreglar la condición que tiene don Humberto aquí. El abanico en este caso, pues el ventilador no enciende, hacemos la prueba, el fusible, supongamos que el fusible está quemado, pero hasta este punto nosotros no sabemos. Y tal como tenemos aquí una prueba, bueno, en el caso del cierre central podemos también hacerla. Supongamos que en la caja de fusibles, el fusible del cierre central o lo que distribuye, el fusible que controla el circuito eléctrico de la caja al cierre central no funciona. Yo ejecuto la función. Aquí, por ejemplo, dice controlador del ventilador. Aquí voy a tener función de cierre central. En vez de apagado, me va a indicar encendido si yo le doy encendido. Sin embargo, voy a ver que el sistema no funciona, no activa. Entonces, aquí ya con esto yo puedo descartar que es un problema de la EQ. Porque si la EQ me indica que está ejecutando la orden, es decir, yo le doy encendido y enciende, pero el cierre central no activa, ahora lo que sigue es un diagnóstico eléctrico. Yo en este caso lo que tendría que hacer ahora es utilizar mi diagrama eléctrico, verificar las salidas eléctricas desde la caja de BCM hacia la caja de fusibles o hacia el actuador. Porque aquí yo puedo, por ejemplo, ya confirmando que la EQ no tiene el problema, yo puedo, por ejemplo, verificar la caja de fusibles, verificar si hay un fusible de esta línea de funciones quemado. Si la línea de fusible no está quemado, obviamente me tendría que ir directamente al actuador, que en este caso sería el motor eléctrico o el solenoide eléctrico que lleva la puerta en cada una de las manijas para bloquear. Pero entonces, esto al menos, si bien necesita que el técnico, obviamente, luego de descartar que la EQ está dañada, tenga que hacer otras pruebas, al menos ya es una ganancia en el sentido de que ya por menos sabemos que no tenemos ningún inconveniente con la EQ, que no hay que reemplazar la EQ o que no hay, por supuesto, claro, que hacer una reprogramación. Saben que muchas veces me ha tocado clientes que me dicen, mira, lo que pasa es que yo tengo este problema con el vehículo, que no me activa el cierre central y estoy probando las llaves y
las llaves tienen frecuencia, yo hago una prueba activa y en la prueba activa la computadora del escáner me dice que funciona. De hecho, me ha tocado atender muchos casos muy seguidos, por ejemplo, en algunas marcas, que el cierre central no funciona y el vehículo cuando le activamos la prueba activa tampoco funciona, pero el escáner nos dice que sí ejecute la prueba. Y obviamente aquí el cliente entonces me dice, ok, yo tengo la llave, estoy tratando de probar, por ejemplo, las ventanas automáticas o estoy tratando de probar el maletero y tampoco me funcionan. Ok, perfecto. Luego de esto ya sabemos que no es el escáner, el equipo, perdón, la unidad de control. Sabemos que tampoco es la llave porque la llave tiene frecuencia, así que aquí lo que sigue es hacer una inspección eléctrica. Es muy seguro que en este caso, pues, digamos que la llave no esté emitiendo frecuencias, pero el vehículo aún así no activa el cierre central y la EQ me indica que sí funciona el comando. Lo que sigue aquí obviamente es hacer una inspección directamente a los actuadores o, como comenta don Norberto, al fusible para determinar si está quemado. En este caso, recuerdo que en particular en un vehículo, en este caso, pues sí voy a mencionar la marca, realmente pues fue un inconveniente desafortunado porque era un vehículo inundado, era un Ford. El cliente me dice, mira, el vehículo lo trajeron de Estados Unidos y viene con una llave, pero pues no enciende. Le programamos la llave, pero en la función de programación me dice colocar la llave sobre el slot de lectura, pero luego de esto el vehículo no me enciende, solamente con colocar la llave en el slot me enciende, pero no me funciona el cierre central, no me funciona el maletero, no me funciona tampoco lo que es el encendido remoto. Hicimos las pruebas activas, hicimos todas las verificaciones, la llave emite frecuencia, el cierre central indica que se ejecuta la función de cierre, el portón eléctrico funciona de manera manual, es decir, él tiene un botón que si yo le doy al botón, él activa el portón, pero cuando yo intento hacer alguna función con la llave no funciona y el escáner me dice que está ok. Así que aquí en este caso el cliente se remitió al manual del vehículo, fue a la sección del diagrama eléctrico y en el vehículo en particular hay una unidad que es la que en este caso es un receptor de frecuencia. Justamente ese módulo, como el vehículo se había inundado, ese receptor se había dañado y por lo tanto cualquier función que implicara utilizar los botones de la llave no funcionaban, ya sea para encender el auto o para activar el cierre central o el maletero. Y algo tan básico, pues el cliente al final reemplazó el módulo de frecuencia y listo. Con esto se solucionó todo. Pero el cliente, como vimos, no tuvo que reprogramar llaves, no tuvo que hacer una programación nueva en el auto, ni cambiar la ECU, solamente cambiar el módulo. Y todo básicamente porque en la prueba activa nos dimos cuenta que el cierre, la función de que tiene programada la EQ, sí funciona, la EQ sí la ejecuta, pero que obviamente pues desafortunadamente el componente que era el lector de frecuencias o en este caso el receptor de frecuencias era el que no estaba funcionando. ¿Alguna otra pregunta por ahí, don Carlos? Excelente, no, no, excelente. Ok, ok. Vamos entonces por acá. Vamos a hablar ahora de las preparaciones, por decir así, para realizar una prueba activa. ¿Y por qué en este caso tenemos que tomar en cuenta esto? Como ya les comenté más temprano, si bien el escáner puede hacer una prueba activa, esto no quiere decir que va a funcionar de la misma manera en todos los sistemas y con todos los vehículos y todos los escáneres. Lo primero que vamos a tomar en cuenta siempre para hacer una prueba activa, las condiciones básicas que el fabricante recomienda. Aquí, por ejemplo, yo mencioné las más comunes o, por decir así, las más esenciales. El vehículo debe estar en una superficie nivelada, sobre todo si la prueba lo requiere. La batería debe estar cargada, opcional en buen estado, pero por lo general que tenga carga y voltaje. Conexión efectiva a la red de diagnóstico, esto quiere decir que el escáner puede identificar el auto y acceder a cualquier módulo o funciones. Y esto también si el vehículo requiere conexión a internet porque tiene un protocolo con Security Gateway, también va a ser importante. Y en el caso de hacer una prueba donde requiera conducir el auto, aunque nosotros tengamos la capacidad de conducir el auto y manejar el escáner, siempre es recomendable tener un conductor y un operador del equipo por separado. Y esto porque de esta manera quien está utilizando el escáner se puede enfocar en observar los resultados de las pruebas sin tener que concentrarse en el manejo. Y aparte de que, claro, esto como tal, sabemos que hay temas legales que de repente si un policía de tránsito, tráfico nos ve con una tablet en la mano mientras que conducimos, y obviamente pues incurre en una infracción, pero sobre todo la más importante para evitar un accidente, ya que pues si bien podemos dominar muchas veces varias funciones a la vez, esta como tal es una función en donde nosotros como conductores tenemos que siempre tener el 100% de atención en el desplazamiento del auto y obviamente manejar el auto y también operar el escáner a la vez, muchas veces no es posible hacerlo porque podemos distraernos
y sabemos que en menos de un segundo podemos tener un accidente y es lo que menos se quiere. Ahora, estos pues son, por decir así, preparativos que uno toma en cuenta para hacer una prueba activa. Pueden haber otros, como por ejemplo el vehículo debe tener las puertas cerradas, la llave en este caso la ignición abierta, preferiblemente claro. Podemos hablar también que si estamos haciendo una prueba, por decir así, digamos de iluminación o por ejemplo una prueba de aire acondicionado, también tomar en cuenta pues que elementos externos como la cantidad de luz o de repente la temperatura ambiente pueden alterar el resultado. Si bien la prueba en este caso está diseñada para evitar estos fallos, siempre nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque el propio vehículo puede que en este caso detecte una condición distinta y quizás no se ejecute la prueba. Algo tan sencillo como, por ejemplo, me ha tocado clientes que dicen, el carro solamente me enfría de noche, de día no me enfría. O me enfría solamente cuando voy a alta velocidad. Algo tan sencillo, un diagnóstico muy sencillo del aire acondicionado que ya muchos conocemos. Pero obviamente tenemos el vehículo que ahora tiene el sistema de aire acondicionado automático, es decir, que ahora ya no funciona solamente con la tradicional perilla y encendido directo del compresor, sino es que tenemos opción de encenderlo automáticamente, aire acondicionado por temperatura por zonas o por asientos. Tenemos en este caso también lo que es la división de cabina en temperatura, en donde por ejemplo yo puedo tener que la parte de atrás del vehículo esté más fría que adelante, si tengo un sistema de calefacción integral de los asientos. Entonces, todo esto pues son condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer la prueba. Preparativos que debemos en este caso estar seguros de que se cumplen para que el resultado sea lo más preciso posible. Además de estos, cuando vamos a realizar una prueba activa, recuerden que en este caso es lo que el fabricante del programa en AEQ, hay otros puntos importantes a tomar en cuenta también que muchas veces pueden permitirnos sí o no hacer una prueba activa. Por ejemplo, que el sistema no tenga códigos de fallas. Por ejemplo, sabemos que muchas veces si yo tengo un código de falla, yo necesito obviamente hacer una prueba para saber qué sucede. Pero esto es resultante porque muchas veces hay sistemas que son tan básicos. Regresamos al principio en donde, por ejemplo, les hablaba, hay vehículos que tienen ventilador fan que solamente tienen uno o dos canales de funciones, encendido y apagado, y otros que tienen más funciones. Y por lo general, en los vehículos que tienen sistemas mucho más sencillos, más simples, incluso con el código de falla, yo puedo, aún sin tener que hacer otra prueba adicional, ya detectar la falla de salida, pero cuando el sistema es mucho más complejo de funciones, es más difícil también detectar una falla y sobre todo si se presenta en una condición en particular, como les comenté en el caso del aire acondicionado. El cliente dice, mira, solamente me funciona, me enfría la cabina cuando es de noche o cuando voy a velocidad. Lógicamente sabemos que de noche hay menor temperatura. Si vamos a velocidad, obviamente el evaporador se refresca porque está por lo general delante del auto en un área donde hay acceso al aire, a la corriente de aire, y obviamente de día la temperatura es más alta, o bien en este caso también, si voy a baja velocidad no hay suficiente flujo de aire para que el condensador se refresque. Entonces ya son condiciones que van creando que el sistema sea un poco más complejo de operar. Otro punto importante es el motor apagado. Si bien podemos hacer pruebas activas con el motor encendido o apagado, cuando vamos a hacer una prueba activa en donde el escáner exclusivamente nos indica que debe estar apagado el motor, tenemos que tomarlo en cuenta, ya que esto va a ser un resultado crucial al momento de ejecutar la prueba. Puede que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una prueba de coils y tengo el motor encendido, esta no se puede ejecutar porque no hay parámetros cumplidos o en este caso se cumplan todas las condiciones para ejecutarla. O que de repente yo quiero hacer en este caso una prueba de inyectores para desactivar inyectores y resulta que tengo el motor apagado. Si obviamente quiero probar desconectar inyectores y el motor está apagado, no va a funcionar como tal el comando que yo voy a aplicar. Y una pues que ya es muy frecuente, que por ejemplo creo que ya hace un par de semanas hablamos por acá de lo que era el Security Gateway de FCA, es la conexión a Internet. Ya muchos vehículos incluso para pruebas activas requieren conexión a Internet desde el equipo. Y por lo tanto es importante también tomar en cuenta que el equipo que tenemos tiene esa operación. Ahora por acá entonces tenemos un pantallazo muy típico de cómo se realiza una prueba activa. Yo igual por acá también más adelante les voy a mostrar en un escáner también cómo se hace. Aquí tenemos un pantallazo y ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos la función, tenemos también las condiciones. Importante siempre tomar en cuenta las condiciones. Como les comentaba, si las condiciones no se cumplen, aun si el escáner y el vehículo son capaces de ejecutar la prueba, esta no se va a realizar porque, por ejemplo, algo tan sencillo, si la prueba del ventilador me indica que tengo que tener la ignición abierta, motor apagado y el vehículo totalmente detenido y resulta que yo tengo el motor encendido, la prueba no se va a ejecutar porque la EQ del auto detecta que el motor está funcionando y por lo tanto en algún momento se puede elevar la temperatura y él va a encender el abanico. Cuando aquí la prueba nosotros queremos encender la voluntad y sabemos que el comando automático del auto, mientras no haya un determinado grado de temperatura, él no va a encender el abanico.
Así que esos son puntos importantes al momento de ejecutar la prueba. Por acá entonces vamos a mostrar el equipo. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una prueba bastante sencilla. Tenemos el vehículo, vamos a darle OK. Parte obviamente de lo que es hacer las pruebas activas conlleva que nosotros como técnicos tomemos en cuenta también que al momento de ejecutar una prueba, muchas veces yo puedo entender el resultado como técnico, pero al momento de que yo le esté brindando la información a mi cliente, pueda que el cliente no entienda el concepto de la prueba o por qué la realicé. Aquí obviamente pues es el típico caso de que de repente yo soy el conductor, el que sabe de mecánica y todo, y probablemente no el trabajo mecánica y llevo mi vehículo en taller. Y puedo encontrarme con alguien que de repente pues no conoce o no sabe nada de mecánica, solamente conduce el vehículo y obviamente al tener en este caso esta condición ya quizás algunos conceptos no los logra entender. Pero para eso obviamente pues más adelante vamos a tener algunas recomendaciones. Aquí entonces tenemos las pruebas activas. Lo primero, como vemos, en este caso nos indica que el motor, para lo que es la prueba activa del motor de este Volkswagen, indistintamente del sistema que voy a trabajar, tengo que empezar con el motor apagado. Así es que le voy a dar en sí. Aquí, como vemos, tenemos en este caso pruebas activas de las válvulas reguladoras de purga o de escape. Yo en este caso voy a seleccionar la válvula reguladora de caudal, en cantidad. Aquí una prueba bastante sencilla. Switch abierto, motor apagado. Y vemos que la válvula reguladora no está activa. Es decir, que en estos momentos no tengo como tal un ajuste o regulación de combustible. Así que yo al darle inicio, aquí puedo entonces verificarla. Ahora entonces acá la condición me indica que ahora la prueba está activa. ¿Cómo funciona esto aquí? Por lo general, esta válvula va a tener un sonido particular. Esta recuerden que va a ir adelante, muchas veces la podemos encontrar como lo que es el switch de presión del riel de combustible. Y esto obviamente va a ser una válvula función tipo solenoide. Y por lo tanto, aquí, si bien el escáner no siempre nos va a indicar que hay sonidos, nosotros como técnicos tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, un relay, un solenoide hacen sonidos cuando funcionan, cuando están en este caso activados. Y por ejemplo, si yo hago la prueba entonces, yo acá voy a poder escuchar el relay, o en este caso, pues que sería un solenoide, cuando funciona o no. Incluso si yo tengo acceso, puedo en este caso, en donde está el vehículo como tal y el espacio del vano motor permite como tal verlo, yo puedo entonces también tocar directamente la válvula o la carcasa de la válvula y sentir si en este caso funciona o no. Recuerden que las pruebas activas ayudan muchísimo, pero nosotros como técnicos tenemos que siempre tomar en cuenta que la prueba es una prueba, por decir así, personalizada para cada técnico. Puede que de repente yo en la prueba, pues me limite solamente a activar, desactivarla y listo, ese es mi diagnóstico. Pero pueda que yo también sea una persona un poco más detallista con la prueba y yo en efecto quiero ver si el sistema funciona. Algo muy común, el sonido del embrague del compresor. Yo activo o desactivo el embrague del compresor y yo puedo escuchar si en este caso él funciona, pero también puedo visualmente inspeccionarlo. Supongamos que tengo un escáner que por lo general es Bluetooth, me es mucho más fácil a mí ejecutar la prueba. Yo simplemente conecto mi escáner Bluetooth, me voy a la prueba activo del vehículo, activo, desactivo el sistema que quiero y yo visualmente puedo también ver el cambio. Y esto es parte de lo que nosotros como técnico al momento de ejecutar una prueba activa, cuando vamos a entregar un informe de diagnóstico en donde reflejamos este tipo de test, tenemos que tomar en cuenta que el cliente muchas veces quizás no entienda cómo se desarrolla esa prueba, pero nosotros sí, así es que tenemos que como tal explicarlo de la manera más simple posible. Ahora, tomando en cuenta esto, entonces, cuando nosotros activamos una prueba activa, o bueno, hacemos una prueba activa, también nosotros tenemos que fijarnos detenidamente en las indicaciones que el fabricante recomienda para hacer una prueba. Porque en particular, un sistema que es muy sencillo o algo que es muy sencillo, un vehículo que tenga calefacción o que venga de un lugar donde sea clima frío, por lo general tiene más bien calefacción que aire acondicionado. Y por ejemplo, vamos a suponer que alguien por desconocimiento algo compra un vehículo en Canadá y lo trae para Costa Rica y resulta que el vehículo es una versión en donde solamente trae calefacción. La persona donde el dueño del vehículo lo ve y piensa, ok, voy a poner el aire. Pone el aire, pero resulta que le tira aire caliente. Y obviamente cuando el cliente lleva su vehículo al taller, nosotros, al momento de obviamente hacer la recepción del vehículo, tomar todos los detalles del vehículo, si no nos percatamos de eso, puede que ejecutemos la prueba y la prueba puede que nos dé resultado, al menos confirmar que sí enciende el aire o algo, pero es muy probable que obviamente la prueba misma como tal nos indique también un resultado que quizás nosotros no necesitamos. Por ejemplo, nos va a indicar que en efecto por decir así, el propio sistema funciona y enciende, pero nosotros queremos saber si enfría o no y por qué no enfría. Y resulta que el vehículo tiene calefacción solamente. Entonces, se toma en cuenta siempre esa información. Es, por decir así, parte del trabajo que nosotros como técnicos tenemos que desarrollar.
Ahora, entonces, dicho esto, la función de las pruebas activas también van a tener como tal un modelo de ejecución en donde nosotros podemos con un escáner documentar esa información y claro, nosotros como técnicos somos capaces de entregar un informe detallado a nuestro cliente o incluso también para los compañeros que les gusta, digamos que ser un poco más interactivos con el cliente, le pueden al cliente mostrar el desarrollo de la prueba activa con el escáner a fin de que él pueda ver ese en efecto qué es lo que hace. Les puedo asegurar que más de un cliente de ustedes, si ustedes le muestran ese tipo de pruebas o algo que sea muy similar a esa experiencia, el cliente, claro, les va a creer el diagnóstico que le están dando. Sabemos que pues nosotros tratamos de hacerlo mejor siempre, pero hay clientes que son algo desconfiados y obviamente requieren, digamos que un poquito más de trabajo para poder en este caso darle o confirmarle qué es lo que sucede. Sobre todo porque si el daño se escucha o suena que es muy costoso, muchas veces el cliente dudará de hacer la reparación. Y creo que es lo último que nosotros queremos. Así que bueno, por acá vamos entonces a hablar de las recomendaciones y todo lo que conlleva en este caso, pues tener beneficios para una prueba activa. Esta parte aquí, pues, es donde nosotros, como técnicos, por decir así, de acuerdo a nuestro modelo de trabajo, podemos tener diferentes resultados. Y claro, va de la mano de tener un equipo que cuente con este tipo de funciones, de claro, tener el conocimiento automotriz y no solamente en este punto, sino también conocer el vehículo que trabajamos. En estas alturas, como sabemos, ya es muy centrado, o digamos que el tema del mercado automotriz es muy segmentado, que tenemos incluso técnicos que trabajan una marca de vehículos en particular y no trabajan otras marcas. Porque aunque la mecánica básica es muy sencilla, puede que de repente un fallo de inyección en un Volkswagen no sea igual que en un Toyota. O que de repente el sistema TPMS de un Ford no funcione de la misma manera en un Nissan. Y aunque sí, al final es un sistema TPMS, obviamente la forma de cómo opera en el auto y qué controla y qué no controla va a ser en este caso pues o va a darnos un resultado totalmente distinto de lo que nosotros quizás estamos esperando. Las recomendaciones en este caso son más que todo para nosotros poder aplicar efectivamente una prueba activa. Primero, realizar las pruebas activas con las recomendaciones que el equipo nos da o el manual de servicio. Esto es infalible porque si, por ejemplo, yo quiero hacer una prueba activa de la caja automática y la quiero hacer con el vehículo detenido, téngalo por seguro que jamás va a funcionar porque no están las condiciones correctas. Y esto obviamente yo pensando, si yo soy el técnico, pero no conozco o desconozco por qué la prueba tiene que hacerse con el vehículo en marcha, pueda que en este caso diga que la unidad está mala, o en contrario, que el equipo sea el que no cumple con las condiciones para hacer la prueba, es decir, que el equipo no puede realizarla. Cuando realmente, pues, es algo tan simple como que el vehículo debemos darle marcha, moverlo un par de kilómetros a determinada velocidad para ejecutarla. Tomar todas las precauciones indicadas para aplicar una prueba, esto a pesar de que pues muchas veces se eleva más al nivel de seguridad de los operadores, es importante porque supongamos que, ok, nos encontramos en un entorno que para nosotros es seguro, pero que de repente para el vehículo no. Y lo que menos queremos obviamente es crear un daño en el auto. Una anécdota que yo puedo tener por acá, bueno, exactamente no fue una prueba activa, o quizás sí, no con un escáner, pero es que en un tallercito por acá, en un vehículo de equipo pesado. El vehículo estuvo mucho tiempo detenido y cuando lo fueron a mover, que lo arrancaron y todo, el vehículo no desbloqueaba los frenos. Ok, perfecto. La teoría dice que obviamente pues se pueden hacer pruebas, se pueden hacer mediciones o inspecciones al sistema de freno del vehículo, pero que hay que tomar precauciones como tener en este caso el vehículo previamente bloqueado, detenido las ruedas, no los frenos, sino las ruedas, porque si vamos a desactivar o desacoplar el sistema de freno del vehículo, lo que menos queremos es que se mueva. Sucede que en este caso, cuando los técnicos fueron a hacer la prueba, olvidaron en este caso de colocarle cuñas o algo, algún objeto para bloquear la rueda para que el vehículo del bus, bueno, el camión no se moviera. Y justamente cuando desconectaron las líneas de aire del sistema, el vehículo se movió y gracias a Dios no hubo un accidente mayor, pero sí en este caso colisionó con una de las paredes del taller y obviamente pues ya se dañó la pared y el vehículo también se dañó la defensa y obviamente ya es un gasto que si bien a nosotros físicamente quizás no nos pasó nada, bueno, a ellos, a los técnicos, tuvieron que obviamente hacer la reparación del parachoques del vehículo porque ya estaba dañado. Entonces es importante siempre tomar todas las precauciones para tener la máxima seguridad. Apoyarnos con un técnico adicional para las pruebas si es necesario es indispensable, sobre todo porque, por ejemplo, hablamos de los escáneres Bluetooth, hablamos de las pruebas que requieren conducción y esto pues, independientemente de la técnica que vayamos a realizar, si por ejemplo mi escáner
es un escáner que pues desafortunadamente pues no es Bluetooth, no tengo la opción de yo sacarlo del vehículo para hacer la prueba. Y esto ya me limitaría a mí a que, por ejemplo, si yo estoy utilizando el escáner para hacer la función y quiero, por ejemplo, probar el sistema de PV del auto, el escáner, el cable no me va a dar hasta la parte de atrás y entonces necesito que alguien me apoye confirmando si el sistema de PV del auto funciona o no, o que opere el escáner en lo que yo hago la inspección para ver si el sistema de freno o de bloqueo electrónico funciona o no. Claro, otro punto, una recomendación que en este caso es más a nivel operativo, a nivel, digamos que para efectos comerciales, documentar las pruebas. Si bien en el caso de los escáneres que nosotros manejamos de la línea UTEL, ya podemos grabar videos o pantallas. Es importante siempre documentar la prueba porque de esta manera tenemos diferentes resultados, como por ejemplo tener un respaldo para un análisis posterior. Es decir, si yo de repente no tengo el vehículo en taller porque el cliente me lo trajo, hicimos el diagnóstico y luego me dice, te lo traigo después porque necesito hacer un mandado o algo, al menos con ese diagnóstico, con ese video que yo he respaldado o esa prueba que yo he respaldado, puedo como tal entonces analizarlo en lo que el vehículo regresa al taller. O bien también puedo como tal utilizar esto como evidencia para poder sustentar al cliente cuál es el fallo que presenta el vehículo y claro también para otro tipo de fines, como por ejemplo ya temas legales y estas cosas. Esto si bien pues ya una recomendación que dependiendo de la operación de trabajo que ustedes tengan pueden aplicar o no, se toma en cuenta porque nos va a ayudar muchísimo. Ahora, los beneficios. Claro que hay beneficios, compañeros. Esta parte, pues, más que todo es cómo sacarle la ganancia a la eficiencia al escáner. Y como comentaba don Carlos hoy en día, escáner que no tenga prueba bidireccional técnicamente no se vende, no debería venderse. Pero obviamente es relativo con el costo de la máquina del equipo. Los beneficios que podemos encontrar, obviamente, una falla con más precisión, podemos detectarla de manera más precisa. Y esto de forma también más eficaz, o sea, que ya podemos detectarlo qué es lo que sucede realmente y claro también con un tiempo en este caso mucho más corto en cuanto al un diagnóstico tradicional en donde tendríamos que nosotros por decir así adivinar qué fallo es el que presenta. Con esto podemos también confirmar si un funcionamiento óptimo del sistema. Ya les comenté, por ejemplo, la típica prueba de que el cierre central funciona cuando yo lo activo con el escáner, pero que obviamente la llave no me permite bloquear o desbloquear las puertas y resulta que la llave tiene frecuencia y que al final de cuentas el detalle con este caso fue que el módulo de receptor de frecuencias no estaba operando porque estaba inundado. Entonces esto nos permite a nosotros confirmar si en efecto hay un componente o el sistema total es el que no funciona. Identificar fallas de otros sistemas asociados también es posible. Un ejemplo que pues, en este caso no hemos mencionado, pero que es válido para este punto. eh, Hay veces que, por ejemplo, algo tan simple como codificar una llave, el vehículo, si en este caso la llave no tiene la frecuencia correcta, no va a encender si es encendido por botón y claro, la llave tampoco se va a programar. Entonces yo puedo por aquí incluso identificar si otro punto u otras funciones pueden verse afectadas con el daño de este sistema. Por ejemplo, el tema de la radio. Hay muchos vehículos que tienen asociado el tema de la radio con la llave. Y por ejemplo, si la llave no funciona, es posible que incluso el radio tampoco me permite encender. Y si bien suena quizás un poco ilógico, pero cuando nosotros nos vamos a ver la ingeniería que hay desarrollado en el auto, muchas veces se va a encontrar sentido, porque básicamente el fabricante lo que hace con este tipo de configuraciones, por decir así, es poder tratar de respaldar los sistemas del auto de manera de que se pueda verificar de un punto u otro la falla en particular. Sabemos que, por ejemplo, Tesla, un vehículo que básicamente no necesita un escáner porque él solo se puede diagnosticar desde su sistema a bordo. Pero, por ejemplo, un vehículo, un Toyota Corolla 2012, sabemos que pues no es un Tesla y muchas veces sí tenemos que batallar un poquito más para poder, en este caso, dar un diagnóstico. La última recomendación, claro, el tiempo de diagnósticos de una falla se reduce y esto pues sustancialmente. Por ejemplo, les comenté el tema muy típico del cierre central, que créanme que en otras condiciones, si la persona no hubiera pensado en aplicar una prueba activa, estuviera probando llaves, cambiando llaves, revisando varias programaciones o incluso pueda que borre la llave programada, pensando que obviamente es un efecto secundario, digamos de que el vehículo no funciona por un mal funcionamiento o por una mala programación que estaba realizando cuando realmente puede ser un actuador o un módulo en este caso el que no funciona. Esto pues son de las recomendaciones y beneficios que nosotros podemos mencionar. Claro que van a haber más, que esto ya pues se traducirá también en el modelo de trabajo que cada uno emplee, pero son en este caso digamos que de los principales que podemos aprovechar, porque incluso me ha tocado ver clientes que tienen escáneres que son muy buenos, no importa la marca,
o personas técnicos que tienen escáneres que son muy buenos, pero realmente no le sacan el máximo provecho y sobre todo estas funciones, que es algo, por decir así, que si lo tenemos, es mejor utilizarlo porque nos va a sacar de muchos apuros y nos va, en este caso, digamos que, a dar muchos beneficios. Obviamente, incluir la prueba de los diagnósticos, primero que todo, va a aumentar obviamente las posibilidades de detectar la falla correcta. Y esto como tal nosotros podemos evaluar el sistema. Y también en este caso para con nuestro cliente le da mucho más confianza respecto a lo que nosotros le decimos. Sabemos que hay muchos clientes que son un poquito desconfiados, que dicen sí, que ese mecánico me ha cambiado de todas las piezas, pero el carro sigue con el problema. Y realmente con estas pruebas ya nosotros podemos determinar mostrarle al cliente que nosotros estamos haciendo un trabajo de calidad, que estamos en este caso entregando un diagnóstico 100% verídico y que no se le está manipulando la información. Y por eso les comentaba, si tienen la oportunidad, incluso para los clientes que son tienen un poquito más de confianza con los técnicos, que tienen un poquito más de confianza con los clientes, pueden mostrarle al cliente la ejecución de la prueba activa a fin de que él pueda ver qué es lo que realmente sucede y cómo el escáner en este caso determina ese tipo de fallos. No sé si tenemos más consultas por acá, don Carlos. Muy claro, Carlos, muy claro. No tenemos dudas por acá. Ok, ok, perfecto. Bien, para retirarnos por acá entonces, para terminar con la información, vamos a realizar otra prueba. En este caso va a ser de otro sistema con el vehículo, más que todo para que podamos como tal revisar cómo se desarrolla la prueba. Vamos por acá a seleccionar en este caso, es una prueba de tablero. Esta prueba es, por decir así, infalible para los compañeros que sobre todo están apoyando a algún cliente en el proceso de compraventa de un vehículo. Sabemos que muchas veces los vehículos que se están comprando usados o en compraventa o algo han sido manipulados. Y una de las funciones o las pruebas más básicas es obviamente poder verificar si los indicadores del tablero funcionan. Sabemos que por regla, a nosotros abrir ignición, la luz de check tiene que encender. Si ella no se enciende, ya sabemos que hay un inconveniente muy grave por ahí. Ya sea que la apagaron porque el vehículo tiene un fallo que no han podido reparar o que en efecto manipularon la unidad de control para que no registre ese fallo. Entonces, una prueba activa bastante sencilla. Yo aquí voy a hacer la operación de, por ejemplo, en este caso, el indicador de puertas abiertas. Ahí tenemos el tablero, vemos las luces encendidas. Voy a seleccionar el indicador de puertas abiertas y como ven, el escáner me indica aquí la operación. Me indica que en este caso, si yo tengo las puertas cerradas y yo activo el indicador y este enciende, quiere decir que sí funciona en el tablero del testigo. Ahí vemos entonces la operación, está apagado, le voy a dar encendido y como ven, ahí está parpadeando el indicador. Le voy a dar aquí entonces apagado nuevamente y él se apaga. Si lo doy encendido y como ven, ahí está encendido. Entonces, ¿qué tenemos con esta experiencia? ¿Qué pues, nosotros podemos determinar? Que puedo hacer otras pruebas como la luz de check, puedo hacer pruebas del ABS, puedo hacer pruebas, por ejemplo, digamos que de la luz de ABS, del EPS, cualquier luz, incluso la del airbag, que es quizás de las que muchas veces tenemos también que tomar en cuenta al momento de comprar un vehículo. Y si, por ejemplo, la luz del airbag, cuando nosotros encendemos el auto, esta no se enciende, ya sabemos que hay un detallito ahí medio extraño con ese vehículo. Entonces, las pruebas lo que buscan básicamente es eso. Y esta prueba en particular, yo se la recomiendo a los compañeros que están en este caso apoyando a clientes que están en el proceso de comprar un auto usado, porque aquí podemos determinar todo ese tipo de funcionamientos. Incluso se han manipulado, por ejemplo, el tema del tanque de combustible con el indicador o la boya, como le llaman, o sistemas como el ABS o entre otros. Lo recomendable en estos casos, recuerden siempre seguir las indicaciones que tenemos en los escáneres, porque el escáner también nos va a dar muchas indicaciones respecto a una prueba, pero sobre todo, claro, la prueba que nosotros realicemos, ser bastante transparentes con el cliente, ya que aquí, como sabemos, es la parte donde nosotros le sacamos el beneficio al escáner. Y si el escáner nos dice que en efecto, con las pruebas realizadas, detectamos un fallo, nosotros tenemos que comentarle al cliente, aunque el cliente quizás no quiera costear a la reparación. La idea es que en este caso, con esto ya el cliente sabe que nosotros detectamos la falla con eficacia y sabe que nosotros somos capaces de resolverla porque tenemos las herramientas y los equipos necesarios. Por acá entonces sería todo, don Carlos. No sé si hay alguna pregunta más por ahí o si tiene algún comentario usted también. Aquí hay un comentario bastante acertado de don Norberto. El tiempo de diagnóstico va a depender directamente de la capacidad técnica del operador. Eso es correcto. Y no solo el tiempo de diagnóstico, el uso que le demos y el provecho que le demos a nuestros equipos, porque muchas veces tenemos equipos que hacen muchas funciones, pero al final lo utilizamos solo como, tenemos escáner solo para leer códigos de facha.
Exacto. Cuando podemos hacer diagnósticos y solucionar cosas rápidamente, podemos hacerlo fácilmente y sacándole el gran provecho a esa inversión tan grande eh, que se hizo. ¿Cuál escáner estabas utilizando, Carlos? Para esta prueba, en efecto, nosotros utilizamos el modelo MaxiSys MS919 de la serie Autel, pero con confianza les puedo decir, compañeros, que nosotros en Autodiac tenemos gamas de escáneres que incluso van desde precios bastante económicos que tienen pruebas activas como el TopScan. El TopScan, que ya lo hemos revisado anteriormente, es un equipo que se utiliza con el celular en una aplicación con Android o iOS y este ya tiene pruebas bidireccionales, así que desde nuestro celular podemos ejecutar esas pruebas sin ningún inconveniente. Incluso escáneres de líneas intermedias como el MaxiCheck MX900 tienen pruebas activas y son escáneres que tienen por decir así, que están en el rango de calidad-precio, porque obviamente tienen las funciones y no son muy costosos. Sí, 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 no necesariamente lo bueno es muy caro. Eso Exacto. ya se dejó. Y como hablábamos hace unos días, tampoco lo barato es bueno. Exacto. Pero lo que hay que saber es tener el conocimiento y la asesoría correspondiente para ver qué es lo que ocupamos y en qué vamos a invertir. Así que, Carlos, muchísimas gracias, bastante interesante. Yo sé que este tema del uso de escáner, de pruebas, de interpretación de datos y todo es bastante complicado, pero la realidad es, como lo dice don Norberto, depende del técnico. Por más capacitación que dé usted, Carlos, a un técnico, si él no entiende lo que está viendo en el escáner, no la podemos lograr. Entonces, va mucho en la capacidad, en el conocimiento, que tanto ha estudiado, que tanto sabe del carro que está viendo. Así que eso es, esa insistencia de que hay que capacitarnos, esa insistencia de que hay que actualizarnos y que en esto se aprende todos los días. Así que, Carlos, muchísimas gracias. En serio, muy enriquecedor como siempre. Y es un tema bastante interesante y que llamó bastante la atención, bastante gente conectada hoy. Yo sé que es un tema más común. La semana pasada, bueno, hace 15 días que estuvimos con Oscar hablando del gateway y todo, y de bastante interesante en realidad. Así que agradecerle por su tiempo y por habernos pasado tanta información el día de hoy. Claro, como siempre, un gusto por acá, compartir información con los compañeros que están presentes, para, claro, apoyar lo que es la comunidad automotriz y, claro, siempre, pues, trayendo información que para los compañeros va a ser útil para poder dar el mejor desempeño en sus escáneres. Y recalcar siempre esta frase me gusta, la de Javier, hay que seguir capacitándose y los técnicos tienen que invertir para ser el técnico que necesitan nuestros clientes y no el técnico que necesita clientes. Los clientes tienen que llegar solos por la capacidad y por el equipo y por el servicio que se ofrece. Así que señores, Carlos, muchísimas gracias. Atentos a Autodía Costa Rica, ahí en los grupos de WhatsApp estamos pasando. Mañana vamos a pasar información de algunos equipos con números de teléfono. Pueden seguirlos también en redes sociales, pueden enviar información de Autodía Costa Rica en nuestras redes. Así que, Carlos, muchísimas gracias y buenas noches. Listo, con mucho gusto, compañeros, que tengan buenas noches también. Señores, agradecerle a todos los que se conectaron, don Norberto, más bien gracias a ustedes, porque si ustedes no se conectan, no hay motivo para seguir haciendo este programa y y estas actividades y estos espacios. Yo sé que a pesar de que comenzamos hoy un poquito más temprano, fue bastante enriquecedor, así que agradecerle mucho y especialmente a nuestros patrocinadores, Grupo 76, Blue Shen, Soluciones Diesel, Latzer Service, Favo Diesel, SIC Inversiones Tecnológicas y muy agradecidos hoy con Autodiap, que fueron los encargados de darnos la capacitación. Así que estén atentos a los grupos de WhatsApp para la próxima capacitación, muy probablemente antes de Semana Santa, ya para darnos un descanso en esa semana, porque no lo vamos a hacer un Jueves Santo. Así que estén atentos a los grupos y estén atentos a nuestras redes sociales. Así que, señores, excelente fin de semana, que la pasen muy bien y a felicitar mañana en el Día Internacional de la Mujer a todos los que tienen colaboradoras en sus talleres y todo, que últimamente se ha hecho una muy buena, em, se nos ha hecho parte del equipo y ya ahora las mujeres tienen mucha parte que ver
en la parte automotriz. Así que, señores, de parte de un servidor, Carlos Chinchilla, de todos los patrocinadores y de que hacen posible el proyecto MCR Mecánicos Costa Rica y especialmente a ustedes que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Así que hasta pronto, señores. Muchas gracias.